Sin duda alguna, el gobierno de Washington rompió la línea del descaro. Y es que el gobierno de Joe Biden recientemente realizó un berrinche en contra de los países que votaron o que se abstuvieron de emitir opinión en contra de Rusia. Y es que recientemente la ONU propuso una resolución a favor de Kiev, donde los países del mundo pudieron votar a favor, en contra o abstenerse. Pero tuvo una posición muy distinta cuando la situación de Cuba era la que estaba en juego. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Doble moral, conveniencia e hipocresía. Esto es lo que refleja el gobierno de la Casa Blanca cuando le reclama a Rusia y le pide a Qatar la votación apoyada por 141 países en la ONU, para luego hacer caso omiso cuando nada más y nada menos que 185 países votan en contra del embargo que Washington mantiene sobre Cuba. Como resultado de esta votación sobre la situación en Europa del Este, 32 países que se abstuvieron de votar en contra de Rusia y otros 7 que estuvieron en contra de Ucrania fueron objeto de ataques por parte de los altos funcionarios de Washington y la Unión Europea, alegando la importancia de asumir una posición. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo se le hace caso a la ONU? ¿Solo cuando favorezcan los intereses del imperio? Y es que el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por la Casa Blanca a Cuba fue aprobado con 185 votos a favor, en el marco de la 30ª votación ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, la resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero que se mantiene desde hace más de 60 años contra la isla solo obtuvo 2 votos de países en contra, así como 2 abstenciones. Se supone que, por no haber unanimidad, no habrán cambios al respecto. Sin embargo, en la votación sobre el conflicto de Europa del Este, se obtuvieron 32 abstenciones y 7 en contra de Kiev, y un total de 141 en contra de Rusia, lo que generó que Washington le solicitara a Rusia abandonar sus posiciones. El llamado a poner fin al bloqueo estadounidense a Cuba viene haciéndose anualmente desde hace 3 décadas, y aunque siempre sale adelante con mayorías abrumadoras, el derecho de veto de Washington hace que no se cambie el estatus. Vale precisar que el debate sobre la resolución contra el bloqueo del gobierno estadounidense a Cuba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se dio durante el 77 periodo de sesiones. Y es que estos acontecimientos han hecho que los países saquen sus conclusiones y expongan sus análisis del papel que juega la ONU, es decir, si se trata de una organización o solo de un simple teatro para que Washington realice su espectáculo. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó lo siguiente: son más de 30 años que han transcurrido desde que la Asamblea General de la ONU comenzara a demandar cada año el cese de esa política. Con este contexto, el canciller cubano Bruno Rodríguez sostuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Casaba Korosi, donde reafirmó el compromiso de Cuba con el multilateralismo, así como la lucha y el derecho del pueblo cubano a vivir sin bloqueo. El embajador alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez, tampoco se quedó callado y demandó el levantamiento del bloqueo de Washington a Cuba, reiterando el apoyo solidario de Caracas al pueblo y gobierno cubanos ante el cerco genocida estadounidense que por más de 60 años impone Washington a la isla. De igual manera, Pérez declaró lo siguiente: esta obsoleta política de asfixia es la más injusta y prolongada que se haya aplicado jamás contra algún país y niega el derecho a la pluralidad política y al libre albedrío. La coerción económica, al parecer, es la herramienta preferida por el gobierno de Washington para extender sus intereses. Análogamente, la embajadora de Saint Kitts y Nevis,
Thelma Phillips Brown, denunció el bloqueo impuesto por Washington a Cuba, calificándolo como una carga sumamente pesada para los hermanos de esa nación y del Caribe. El gobierno de México tampoco perdió la oportunidad y levantó su voz y rechazó el continuo desacato de la Casa Blanca a la exigencia de la comunidad internacional de poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero que durante más de 6 décadas ha mantenido contra Cuba. El representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, afirmó en la sesión de análisis de la resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General del organismo sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense en su contra, que ese instrumento coercitivo frena el desarrollo de la nación caribeña. En su momento, los representantes de organizaciones como el Movimiento de Países No Alineados, la Comunidad del Caribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños expusieron también su larga lista de argumentos sobre sus votos en respaldo a Cuba y en rechazo a la política de Washington con base en los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional. En el informe, Cuba señala que, a precios corrientes, los daños acumulados en más de 60 años alcanzan los 154.217 millones de dólares, con gran impacto en sectores vitales como la salud y la educación, más allá de la economía y la calidad de vida. La Asamblea General de la ONU ya discute de manera anual la resolución que Cuba presenta sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington en su contra. La resolución suele ser aprobada por la gran mayoría de los estados representados en la ONU año tras año, y solo Washington e Israel suelen votar en contra. Por su parte, cifras oficiales de Cuba sitúan las pérdidas económicas por esa política entre agosto de 2021 y febrero de 2022 en más de 3.806 millones de dólares, un monto superior en un 49% al reportado entre enero y julio de 2021. En definitiva, un país que está sumergido en las decisiones que imponga el gobierno de Washington sobre él, sin importarle el sufrimiento, atraso o problemáticas que pueden tener sobre sus víctimas. ¿Será que el veto de este país le permite decidir la vida de los países del mundo? En el caso de Cuba, los daños acumulados durante 6 décadas de bloqueo estadounidense ascienden a más de 150.410 millones de dólares a precios corrientes, lo cual limita sobremanera el desarrollo de la economía nacional y la calidad de vida de los residentes de Cuba, de acuerdo con el gobierno cubano. Los países del mundo siguen elevando su voz al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a los países representados en la Asamblea General del organismo a seguir demandando el levantamiento del bloqueo contra Cuba. Sin lugar a dudas, queda una vez más en evidencia el doble rasero estadounidense que hasta ahora categoriza qué decisiones de la ONU deben ser acatadas y cuáles deben ser olvidadas. Una muestra más de su orden basado en reglas, pero en sus reglas las que le sean cómodas a sus intereses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.